Historia de la filosofía 3. La fenomenología de Edmund Husserl. La fenomenología nace con Husserl como una polémica antipsicologista. Una de las ideas fundamentales de Husserl y de la fenomenología es la de la intencionalidad de la conciencia. Justamente en relación con estos dos núcleos de problemas, Husserl se remite a dos pensadores de gran talla, Bernhard Bolzano y Franz Brentano. Bolzano, que vivió de 1781 a 1848, fue un matemático y filósofo, sacerdote católico y profesor de filosofía de la religión en la Universidad de Praga hasta 1819, año en que fue apartado de la cátedra y suspendido permanentemente. Dejó dos obras importantes: Las paradojas del infinito, escrita entre 1847 y 1848, pero publicada en 1851, y Doctrina de la ciencia, de 1837. La primera obra tuvo un influjo relevante sobre la historia del pensamiento matemático. La segunda, en cambio, elabora la doctrina de la proposición en sí y de la verdad en sí. La proposición en sí es el puro significado lógico de un enunciado y no depende del hecho que sea expresado o pensado. La verdad en sí es la que brinda cualquier proposición válida, haya sido o no expresada o pensada. Por tanto, la validez de un principio lógico, como el de no contradicción, por ejemplo, continúa existiendo, pensemos o no en dicho principio, lo expresemos de palabra o por escrito o no lo expresemos en absoluto. Las proposiciones en sí pueden derivarse una de otra o pueden entrar en contradicción. Forman parte de un mundo lógico objetivo y son independientes de las condiciones subjetivas del conocer. Es muy cierto que los neokantianos, antipsicologistas y antiempiristas distinguían los problemas de hecho, referentes al origen del conocimiento, del problema de derecho que concierne a la validez del conocimiento. Sin embargo, Husserl toma de Frege y de Bolzano la crítica del psicologismo, doctrina que pretendía fundamentar las afirmaciones matemáticas en los procesos psicológicos. Franz Brentano vivió de 1838 a 1917. También fue un sacerdote católico que abandonó la iglesia. Fue profesor de la Universidad de Viena. Vivió largo tiempo en Florencia y murió en Zúrich. Escribió muchas obras sobre Aristóteles: La psicología de Aristóteles, de 1867, El creacionismo de Aristóteles, de 1882, Aristóteles y su visión del mundo, de 1911, La doctrina de Aristóteles sobre el origen del espíritu humano, de 1911. No obstante, la obra que tuvo más éxito fue La psicología desde el punto de vista empírico, de 1874. En ella, Brentano afirma el carácter intencional de la conciencia. En la escolástica, intentio significaba el concepto, en la medida en que indica algo distinto de sí mismo. Según Brentano, la intencionalidad es lo que caracteriza los fenómenos psíquicos. Estos siempre se refieren a otro. Se dividen en tres clases fundamentales: la representación, el juicio y el sentimiento. En la representación, el objeto se halla meramente presente. En el juicio, se afirma o se niega. En el sentimiento, se lo ama o se lo odia. Otra teoría de Brentano es que, en su opinión, toda realidad es siempre individual, mientras que todo conocimiento capta lo real en su generalidad. Brentano fue profesor de Husserl en Viena. Husserl nació en Prosnitz, Moravia, en 1859. Estudió matemáticas en Berlín. Se doctoró en 1883 con una tesis acerca del cálculo de las variaciones. En Viena siguió los cursos de Brentano. En 1891 publicó La filosofía de la aritmética. Catedrático en Halle, fue nombrado profesor de filosofía en Gotinga en 1901, año en que se publican Las investigaciones lógicas. La filosofía como ciencia rigurosa
es de 1911 y de 1913, Ideas para una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica. Se trasladó a Friburgo, donde enseñó hasta 1928, año en que se jubiló. No pudo proseguir en calidad de profesor emérito su actividad docente porque era judío y el régimen se lo impidió. Murió en 1938. La lógica formal y la lógica trascendental apareció en 1929. En 1931 se publicaron sus conferencias dictadas en París con el título de Meditaciones cartesianas. A su muerte, Husserl dejó una gran cantidad de inéditos, alrededor de 45.000 páginas, que, salvados a duras penas durante la guerra por el padre belga Herman van Breda, constituyen en la actualidad el archivo Husserl de Lovaina. De esta ingente mole de manuscritos se han extraído numerosos libros, el más conocido e importante de los cuales es La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental, publicado en 1950, pero redactado en los años 1935-1936. En 1891, Husserl publica La filosofía de la aritmética. A diferencia de los logicistas, en este libro el discípulo de Brentano sostiene la reducción del concepto de número a procesos psíquicos referentes a la actividad de contar. La matemática y la lógica, según Husserl, acaban por llegar a conceptos últimos y máximamente elementales, no definibles, y lo único que se puede hacer en estos casos es mostrar aquellos fenómenos concretos desde los cuales y a través de los cuales se abstraen dichos conceptos. Frege realizó una recensión muy crítica del libro de Husserl, afirmando que su autor había adoptado una concepción ingenua del número. Según Frege, una descripción de los procesos mentales que preceden la enunciación de un juicio numérico, por exacta que sea, jamás podrá subsistir para demostrar un teorema, ni aprenderemos gracias a ella alguna propiedad de los números. La representación psicológica es particular, empírica y subjetiva, y la psicología no puede darnos más que juicios de hecho, mientras que los juicios matemáticos son universales, ideales y objetivos. De acuerdo con la definición de Frege, el número es la clase de todas las clases, cuyos elementos se hallan en correspondencia biunívoca entre sí. La recensión de Frege, por un lado, y una profundización en el pensamiento de Bolzano, por el otro, llevaron a Husserl a un rechazo del psicologismo. En efecto, en el primer volumen de las investigaciones lógicas, constituido por los prolegómenos a una lógica pura de 1900, Husserl afirma que las leyes lógicas son rigurosamente universales y necesarias, y por esta razón no pueden depender de las leyes psicológicas, que no son en absoluto necesarias, porque constituyen generalizaciones obtenidas por inducción. Husserl escribe: los hechos de conciencia son singularidades reales, determinadas temporalmente, que surgen y desaparecen. No obstante, la verdad es eterna, o más bien es una idea, y como tal, supratemporal. Por ejemplo, el principio de no contradicción no es una conjetura inductiva, sino una verdad universal y necesaria. Con esto, llegamos a la noción de lógica pura. Hay verdades fácticas y verdades universales y necesarias. Estas últimas son las verdades lógicas, que son comunes a todas las ciencias. Cada ciencia, en particular, tiene sus propias premisas, que le sirven para organizar sus argumentaciones y demostraciones. Sin embargo, para que sean válidas tales argumentaciones, tienen que llevarse a cabo de acuerdo con los principios lógicos. Una argumentación es válida cuando las premisas son verdaderas y la deducción es correcta. Los principios lógicos son los principios de la deducción correcta. Por ello, la lógica pura es la teoría de las teorías, la ciencia de las ciencias. Para ser aún más explícitos, la validez del principio de no contradicción, según Husserl, es ilimitada.
y la evidencia de este principio no depende del sentimiento de certidumbre que acompaña a su formulación, sino que es su validez apodíctica la que genera tal sentimiento. No solo son evidencias apodícticas los principios lógicos, sino también las leyes que sirven de base a la matemática pura. Son objetos ideales la idea de rojo o de altura, o proposiciones como el rojo es un color o la altura no es un color, cuya validez no depende de los datos observables. Las categorías como la conjunción, la disyunción, etc., también son imposibles de reducir a hechos observables, y su uso equivocado lleva de inmediato a afirmaciones carentes de sentido. Por ejemplo, amarillo es un ruido, con respecto a las cuales comprobamos con evidencia apodíctica que no les puede corresponder ningún contenido. Las proposiciones universales y necesarias son condiciones que hacen posible una teoría, y se distinguen con respecto a las proposiciones que se obtienen inductivamente a partir de la experiencia. En la base de estos dos tipos de proposiciones, Husserl coloca la distinción entre intuición de un dato de hecho e intuición de una esencia. Husserl habla de la intuición de las esencias en la segunda investigación lógica y en el primer capítulo de las ideas para una fenomenología pura y para una filosofía fenomenológica. Está convencido de que nuestro conocimiento comienza con la experiencia de cosas existentes, de hechos. La experiencia nos ofrece de forma continuada datos de hecho, sobre los cuales nos afanamos en la vida cotidiana y de los cuales se ocupa la ciencia también. Un hecho es lo que sucede aquí y ahora. Un hecho es algo contingente, podría existir o no existir. Empero, cuando un hecho, este sonido, este color, etc., se presenta ante nuestra conciencia, junto con el hecho, captamos una esencia, el sonido, el color, etc. En ocasiones muy distintas, podemos escuchar los sonidos más diversos, clarín, violín, piano, etc. Pero en ellos siempre reconocemos algo común, una esencia común. A través del hecho siempre se capta una esencia. Lo individual se anuncia a la conciencia mediante lo universal. Cuando la conciencia capta un hecho aquí y ahora, también capta la esencia, el quid de aquello que aparece en uno de sus casos particulares mediante este hecho particular y contingente. Este color es un caso particular de la esencia color. Este sonido es un caso particular de la esencia sonido. Este ruido es un caso particular de la esencia ruido, etc. Por lo tanto, las esencias son los modos típicos en que aparecen los fenómenos. Nosotros no abstraemos las esencias, como afirmaban los empiristas, de una comparación entre cosas semejantes, puesto que la semejanza es ya una esencia ella misma. No abstraemos la idea o esencia del triángulo de una comparación entre varios triángulos, sino que este, aquel y el otro son triángulos porque constituyen casos particulares de la idea de triángulo. Este triángulo isósceles, dibujado sobre la hoja, está aquí y ahora, con estas dimensiones y no con otras. Es un dato de hecho, singular. Sin embargo, a través suyo captamos una esencia, y el conocimiento de las esencias no es un conocimiento mediato, que se obtenga a través de la abstracción o la comparación entre varios hechos. Para comparar varios hechos es preciso haber captado ya una esencia, un aspecto según el cual tales hechos son semejantes. El conocimiento de las esencias es una intuición. Se trata de una intuición diferente de aquella que nos permite captar los hechos particulares. Es lo que Husserl llama intuición eidética o intuición de la esencia, eidos. Se trata de un conocimiento distinto al que es propio del hecho. Los hechos singulares son casos de esencias eidéticas. Estas no son, por lo tanto, objetos misteriosos o evanescentes. Es verdad que únicamente los hechos particulares son reales y que los universales no son reales.
a diferencia de los hechos particulares. Los universales, las esencias, son conceptos, objetos ideales que, sin embargo, permiten clasificar, reconocer y distinguir los hechos individuales. Cuando estos se presentan ante ella, la conciencia reconoce su aquí y ahora, pero también su quid, su qué. La fenomenología pretende ser ciencia de esencias y no de datos de hecho. Es fenomenología, ciencia de los fenómenos, pero su finalidad reside en describir los modos típicos a través de los cuales los fenómenos se presentan a la conciencia. Estas modalidades típicas, por las cuales este sonido es un sonido y no un color o un ruido, o por las que este dibujo es un triángulo y no otra cosa, son justamente las esencias. En consecuencia, la fenomenología es ciencia de experiencia, pero no de datos de hecho. Los objetos de la fenomenología son las esencias de los datos de hecho. Son los universales que intuye la conciencia cuando los fenómenos se presentan ante ella. En esto consiste la reducción eidética, en la intuición de las esencias. Cuando en la descripción del fenómeno que aparece ante la conciencia sabemos prescindir de los aspectos empíricos y de las preocupaciones que nos ligan a ellos. En ese sentido, las esencias son invariables. Se obtienen a través de lo que en los escritos póstumos de Husserl se denomina método de la variación eidética. Se toma determinado ejemplo de un concepto que se desea explicar y luego se van introduciendo de manera paulatina distintas variaciones en sus propiedades. Estas van variando hasta que se llega a un punto en el que ya no se puede variar más, o de lo contrario, ya no tendríamos el mismo concepto, pues las propiedades esenciales son la frontera invariable de la variación. Este tipo de análisis no es nuevo. Aparece un ejemplo célebre en la segunda meditación de Descartes, cuando éste se pregunta cuál es la esencia de las cosas corpóreas. Descartes recurre al ejemplo del trozo de cera. Esta muestra cierto olor, color y sabor. Posee una forma determinada. Sin embargo, cuando acercamos al fuego el trocito de cera, se modifican todas las propiedades que acabamos de enumerar. Sin embargo, la cera conserva una propiedad, ocupa un espacio determinado. De esto, Descartes extraía la conclusión de que la extensión es la esencia de la materia. Como es obvio, estas esencias no viven únicamente en el interior del mundo perceptible con los sentidos. También los hechos, como los recuerdos, las esperanzas o los deseos, tienen su propia esencia. Se presentan a la conciencia de un modo típico. Además, la distinción entre el hecho, que es un este, y una esencia, que es un quid, permite a Husserl justificar la lógica y la matemática. Las proposiciones lógicas y matemáticas son juicios universales y necesarios, porque son relaciones entre esencias. Por serlo, las proposiciones lógicas y matemáticas no apelan a la experiencia como fundamento de su validez. La proposición según la cual los cuerpos caen según un movimiento uniformemente acelerado es una aserción de hecho y por lo tanto requiere experiencias que confirmen su validez. En cambio, la proposición que afirma que la suma de los ángulos internos de un triángulo euclidiano es igual a 180 grados no necesita de la experiencia para comprobar su validez. En efecto, expresa una relación entre esencias. El hecho de la referencia a las esencias ideales abre a la fenomenología la exploración y la descripción de lo que Husserl denomina ontologías regionales. Regionales, en ese sentido, son la naturaleza, la sociedad, la moral y la religión. El estudio de estas ontologías regionales se propone captar y describir las esencias, es decir, las modalidades típicas con que aparecen ante la conciencia los fenómenos morales o, por ejemplo, los religiosos. En esta línea, Max Scheler efectuará importantes aportaciones a la fenomenología de los valores y Rudolf Otto tratará de captar aquello que caracteriza la experiencia religiosa o la experiencia de lo sagrado. A dichas ontologías regionales
Husserl contrapone la ontología formal, que más tarde identificará con la lógica. La fenomenología es, pues, la ciencia de las esencias, de los modos típicos en que aparecen y se manifiestan los fenómenos ante la conciencia, cuya característica fundamental es la intencionalidad. En efecto, la conciencia es siempre conciencia de algo. Cuando percibo, imagino, pienso o recuerdo, siempre percibo, imagino, pienso o recuerdo algo. Esto demuestra, dice Husserl, que la distinción entre sujeto y objeto es algo inmediatamente dado. El sujeto es un yo capaz de realizar actos de conciencia, por ejemplo, percibir, imaginar, juzgar o recordar. El objeto, en cambio, es aquello que se manifiesta en estos actos, cuerpos coloreados, imágenes, pensamientos, recuerdos, etc. Por lo tanto, hemos de distinguir entre el aparecer de un objeto y el objeto que aparece. Y si bien es verdad que se conoce aquello que aparece, también es verdad, para Husserl, que se vive el aparecer de lo que aparece. En las ideas, Husserl llama noesis al tener conciencia y noema a aquello de lo cual se tiene conciencia. Entre los diferentes noemas, Husserl distingue con nitidez entre los hechos y las esencias. Por lo tanto, la conciencia es intencional. Husserl escribe: la intencionalidad es aquello que caracteriza la conciencia de un modo cargado de contenido. Nuestros actos psíquicos tienen el rasgo de referirse siempre a un objeto. Siempre hacen aparecer objetos. No veo sensaciones de color, sino cosas coloreadas. No oigo sensaciones de sonido, sino la canción de la cantante. Sin embargo, es preciso señalar que en Husserl el carácter intencional de la conciencia no implica por sí mismo una concepción realista. En otras palabras, la conciencia se refiere a otro, pero esto no significa que este otro exista de veras fuera de mí. En suma, la intencionalidad de la conciencia no prejuzga la controversia entre realismo e idealismo. Lo importante para Husserl es describir aquello que efectivamente aparece ante la conciencia, lo que se manifiesta en ella y dentro de los límites en que se manifiesta. Lo que se manifiesta, lo que aparece, es el fenómeno, que no es la apariencia como algo contrapuesto a la cosa en sí. No oigo la apariencia de una música, oigo la música. No percibo la apariencia de un perfume, percibo el perfume. No tengo la apariencia de un recuerdo, tengo un recuerdo. Por consiguiente, el principio de todos los principios que Husserl enuncia en las ideas es el siguiente: cada intuición que originariamente presenta alguna cosa es de derecho una fuente de conocimiento. Todo lo que se ofrece a nosotros originariamente en la intuición, lo que se nos ofrece, por así decirlo, en carne y hueso, hay que asumirlo tal como se nos ofrece, pero únicamente dentro de los límites en los que se ofrece. A partir del principio enunciado, Husserl pensaba fundamentar la fenomenología como ciencia rigurosa, como ciencia que mira las cosas mismas, una ciencia que se dedica a ver cómo son las cosas. El lema de la fenomenología era: vayamos a las cosas. Con la finalidad de ir a las cosas de carne y hueso, con objeto de hallar elementos sólidos y datos indudables, cosas tan evidentes que no pueden ponerse en duda y sobre las cuales pueda fundamentarse una concepción filosófica consistente, Husserl propone como método de la filosofía la epogé o reducción fenomenológica. La epogé posee cierta analogía con la duda escéptica y con la duda metódica cartesiana. Sin embargo, llevar a cabo una epogé no significa estrictamente dudar. Realizar una epogé quiere decir más bien suspender el juicio sobre todo lo que nos dicen las doctrinas filosóficas, con sus debates metafísicos que carecen de conclusión, sobre lo que nos dicen las ciencias, sobre lo que cada uno de nosotros afirma y supone en su vida cotidiana. En definitiva, sobre las creencias que configuran
lo que Husserl denomina actitud natural. La actitud natural del hombre está formada por diversas convicciones, útiles y necesarias para la vida cotidiana, la primera de las cuales consiste en que vivimos dentro de un mundo de cosas existentes. Estas convicciones, sin embargo, no poseen una evidencia obligatoria y por consiguiente hay que ponerlas entre paréntesis. No se trata de que el filósofo dude de ellas, las deja a un lado, no las utiliza como fundamento de su filosofía, porque si la filosofía aspira a ser una ciencia rigurosa, debe emplear como fundamento solo aquello que resulte evidente sin duda alguna. Por lo tanto, mi convicción de que el mundo existe no me permite deducir ninguna proposición filosófica, ya que la existencia del mundo, fuera de la conciencia que la capta, no es en absoluto indudable. Como hombre, el filósofo cree en la existencia del mundo y, también como hombre, no puede menos que creer muchas otras cosas en su vida práctica. Como filósofo, sin embargo, no puede tomarlas como punto de partida. Tampoco puede partir desde los resultados de la investigación científica, debido a que las ciencias, aunque dentro de su propio ámbito avanzan de manera crítica y rigurosa, interpretan los datos de la experiencia común y los aceptan ingenuamente, sin preguntarse si estos resisten a la acción de la epoge, es decir, si constituyen realidades indudables. El objetivo de la epoge es el desocultamiento. El mundo está siempre ahí. Su existencia no plantea problemas. La epoge aspira a resolver otro problema. ¿Cuál es el significado, la finalidad del mundo, para mí, antes que nada y originalmente, y luego para todos los demás sujetos? Las doctrinas filosóficas, los resultados de la ciencia o las creencias más obvias de la actitud natural no pueden constituir puntos de partida indudables, que son los que necesita la filosofía concebida como ciencia rigurosa. Por lo tanto, todas estas creencias hay que ponerlas entre paréntesis. Empero, ¿existe acaso algo de lo que no se pueda dudar y que no se deje poner entre paréntesis? Si es que existe, ¿qué es aquello que puede resistir a la epoge? Según Husserl, la conciencia o subjetividad es lo que resiste ante los ataques de la epoge, aquello que no puede colocarse entre paréntesis, aquello cuya existencia resulta absolutamente evidente es el cogito con sus cogitata, la conciencia ante la cual se manifiesta todo lo que aparece. La conciencia, pues, es el residuo fenomenológico que es capaz de resistir ante los continuados asaltos de la epoge. Husserl continúa diciendo que la conciencia no es sólo la realidad más evidente, sino también una realidad absoluta. Como escribe en Ideas, es el fundamento de toda realidad, es aquella realidad que no necesita nada para existir. El mundo, afirma Husserl, está constituido por la conciencia. Algunos intérpretes han entendido esta constitución del mundo por la conciencia en el sentido de que es esta la que otorga significado al mundo. Ahora bien, habría que comprobar si dar significado quiere decir crear el significado o revelarlo. Husserl no siempre se muestra claro a este respecto, y en periodos diversos de la evolución de su pensamiento parece vacilar entre el primer significado y el segundo. Tampoco se aprecia con claridad cómo es que el yo trascendental que Husserl considera como resultado o residuo fenomenológico se concilia con el carácter monádico e individual del yo. Soy yo el que ejerce la epoge, soy yo quien interroga el mundo en cuanto fenómeno, aquel mundo que ahora es válido para mí en su ser, y en su ser así, con todos los hombres que abarca, de los que me encuentro tan plenamente seguro. Soy yo el que está por encima de todos los entes naturales que tienen sentido para mí. Yo soy el polo subjetivo de la vida trascendental, en la que, en primer lugar, el mundo tiene sentido para mí exclusivamente en cuanto mundo. Yo, en mi plena concreación, abarco todo esto. Así concluye categóricamente Husserl los resultados de la operación fenomenológica.